¿Alguna vez has sentido que llevas un peso invisible? Como si su vida tuviera un mayor propósito, pero al mismo tiempo marcado por desafíos, sacrificios y soledad. ¿Qué pasa si te digo que esta no es una oportunidad, sino una llamada? Ser elegido por Dios no es solo un privilegio, es una responsabilidad que transforma los destinos, da forma al carácter y te pone en una intensa batalla espiritual. Pero al final, la victoria ya está garantizada. En este video exploraremos el costo real de ser elegidos. Entenderá por qué la vida de las llamadas nunca es común, cómo las pruebas son parte del plano divino y cuál es la recompensa para aquellos que perseveran hasta el final. Pero antes de revelarte la parte más poderosa de este viaje, quédate conmigo hasta el final, porque descubrirás algo que puede cambiar completamente la forma en que ve tu propia vida. Antes de comenzar, ya salga de la misma manera y suscríbase al canal. Esto nos ayuda a traer este mensaje a más personas. Desde la antigüedad, pocos son aquellos que reciben una llamada que transforma sus vidas para siempre. Este llamado no es una invitación común, sino un aliento divino que despierta el alma y arroja a la persona a un viaje de propósito y sacrificio. Aquellos que son elegidos por Dios sienten un peso invisible en sus hombros, una responsabilidad que no siempre es entendida por el mundo. El llamado divino no es para los débiles, ni para aquellos que buscan consuelo y seguridad. Requiere renuncia, coraje y fe inquebrantable frente a las adversidades. Cuando Dios elige a alguien, esta persona nunca será la misma. Sus prioridades cambian, sus deseos se transforman y su vida se guía por un propósito mayor. Pero responder a esta llamada no es simple. La mayoría de las personas escapan de la voz que llora en sus corazones, porque saben que el precio a pagar es alto. Sin embargo, ignorar esta llamada no elimina su existencia, solo pospuso lo inevitable. Jonás, por ejemplo, trató de escapar de la misión que Dios le confió, pero las circunstancias lo lograron hasta que finalmente se rindió al propósito divino. El llamado no es una elección basada en la voluntad humana, sino en un decreto celestial. Cuando Dios señala a alguien, Él ya ha preparado el camino, a pesar de que los ojos humanos parecen estar llenos de obstáculos. Y es precisamente en esta caminata que se revela el verdadero poder de la llamada. Aquellos que aceptan seguir el plan de Dios experimentan una transformación profunda. El miedo da paso a la fe. La duda se disuelve en la certeza de que hay un mayor propósito en cada batalla, y la soledad se convierte en una oportunidad para una relación más íntima con Dios. La vida de los elegidos no es fácil, pero está llena de significado. Se convierten en instrumentos vivos, canalizando la voluntad divina e impactando todo lo que los rodea. La llamada puede ser un desafío, pero también es el mayor honor que un ser humano puede recibir. En el mundo ruidoso en el que vivimos, el silencio se ha convertido en un bien raro. Pero para los elegidos, el silencio no es ausencia, sino presencia. Cuando Dios llama a alguien a un propósito mayor, a menudo lo lleva a un lugar de soledad, donde las distracciones del mundo desaparecen y la única voz que queda es suya. Este silencio puede parecer aterrador al principio, pero es que Dios habla más claramente. Abraham experimentó este silencio cuando dejó su tierra natal para seguir una llamada desconocida. Joseph vivió este silencio en prisión, donde su fe fue forjada en medio de la incertidumbre. Moisés encontró a Dios en el desierto, lejos de la emoción de Egipto. El silencio de los elegidos no es un castigo, sino entrenar para algo más grande. Aquellos que resisten el silencio a menudo no pueden discernir la voz de Dios. En el ruido del mundo hay muchas opiniones, muchas maneras, muchas distracciones que desvían a las elegidas de su verdadero destino. Pero cuando Dios lleva a alguien al silencio, está preparando a esta persona para escuchar lo que nadie más puede escuchar.
En este silencio, las dudas se disuelven, la fe se fortalece y el corazón se vuelve sensible a la dirección divina. Es un proceso doloroso, ya que requiere el desprendimiento de la comodidad y la previsibilidad. Pero aquellos que abrazan este silencio descubren que es un regalo divino, una oportunidad única para alinearse por completo con la voluntad de Dios. Y luego sucede algo extraordinario. El silencio ya no es una carga y se convierte en una fortaleza. Aquellos que anteriormente temían la soledad ahora la buscan, porque saben que es donde Dios se revela más profundamente. Las mayores revelaciones espirituales no vienen en la multitud, sino en el secreto, donde solo Dios y los elegidos están. El silencio de los elegidos es una prueba de que han sido separados en algo grandioso, algo que el mundo no puede entender. Pocas historias representan el precio de la llamada divina, así como el viaje de Abraham. Vivió en Ur, los caldeanos, una tierra próspera, rodeada de su familia y tradiciones, cuando Dios hizo una solicitud radical: sal de su tierra, su padre y la casa de su padre, e ir a la tierra que le mostraré. Génesis 12, 1. Dios no reveló el destino final, ni prometió una manera fácil. Acaba de ordenar a Abraham que confiara y seguirá adelante. Esta es la esencia de lo divino, caminar a través de la fe, sin garantías, sin respuestas inmediatas, solo con la certeza de que Dios tiene el control. Para muchos, abandonar todo sin un plan claro sería una locura, pero Abraham obedeció, porque sabía que su misión no estaba guiada por la lógica humana, sino por un propósito eterno. Sin embargo, este viaje no estaba libre de desafíos. Se enfrentó a hambre, guerras, conflictos familiares y dudas profundas. Pero con cada obstáculo, su fe se fortaleció. La obediencia de Abraham lo llevó a convertirse en el padre de una nación, demostrando que aquellos que confían completamente en Dios nunca están indefensos. El camino de los elegidos nunca es cómodo, pero es gratificante. Abraham nos enseña que la verdadera fe no requiere comprender cada detalle del plan de Dios, sino confiar en que nunca nos deja. Incluso cuando todo parece incierto, Dios siempre tiene algo más preparado. El viaje puede ser solo, pero la promesa es grandiosa. Ser elegido por Dios es un privilegio, pero también un peso. Aquellos que llevan esta marca divina viven con una responsabilidad que pocos entienden. La misión de los elegidos no es buscar reconocimiento, comodidad o éxito material. Es para cumplir un propósito que trasciende sus propias vidas. Joseph, por ejemplo, no eligió ser vendido como esclavo o ser acusado falsamente y encarcelado. Pero incluso ante estas pruebas permaneció fiel, porque sabía que su sufrimiento era parte de un plan más grande. Este peso invisible a menudo se manifiesta como soledad, malentendido y renuncia. Muchos no entienden las elecciones de los elegidos, ya que desafían la lógica del mundo. Mientras que el mundo busca poder y placer, los elegidos viven para algo más grande. Esta carga puede ser exhaustiva, pero aquellos que perseveran encuentran una fuerza sobrenatural que los sostiene. La gran verdad es que este peso no está cargado solo. Dios nunca impone un llamado sin proporcionar la gracia necesaria para cumplirla. El peso de la responsabilidad se vuelve ligero cuando se coloca en manos de quien permite a los elegidos para su misión. La historia de Joseph es una de las mejores pruebas de que el sufrimiento de los elegidos nunca es en vano. Vendido como esclavo por los propios hermanos, podría haberse desesperado. Pero en cambio, Joseph permaneció firme, sabiendo que su dolor era parte de algo mayor. Incluso cuando estaba injustamente atascado, continuó confiando en Dios. Cada prueba dio forma a su carácter y lo preparó para su verdadera misión. Lo que parecía una secuencia de desgracias era en realidad un plan divino en acción. En el momento adecuado,
Joseph fue elevado a la posición más alta de Egipto, salvando a toda una nación del hambre. La lección de Joseph es clara. Los elegidos pasan por el fuego, pero no se consumen. Tus peleas son trampolines para un gran propósito. El dolor puede ser intenso, pero la recompensa es eterna. Los elegidos por Dios llevan marcas que el mundo no puede ver. Su dolor, renuncias y sacrificios a menudo pasan desapercibidos para los ojos humanos, pero son sintiéndolos profundamente por quienes los viven. Caminar en un propósito divino significa renunciar a la comodidad, los arcos e incluso los sueños de que, a los ojos del mundo, serían caminos obvios hacia la felicidad. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés abandonó la riqueza de Egipto para convertirse en un liberador, y los discípulos de Jesús dejaron todo para seguirlo. No se trataba solo de bienes materiales los que iban, sino que se construyeron vidas enteras con sudor y dedicación. Cuando Dios llama a alguien, Él requiere entrega total. Y esta entrega tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. La gran dificultad de los elegidos no es solo en el acto de renunciar, sino en el dolor de ser incomprendido. Aquellos que observan afuera a menudo juzgan sus decisiones, dudan de su cordura o cuestionan su fe. El mundo valora la estabilidad, el éxito y la previsibilidad, mientras que Dios llama a los elegidos a un camino donde todo es incierto, excepto la promesa divina. ¿Cómo explicar a la familia y a los amigos que Dios pidió que abandonara un trabajo seguro, una relación cómoda o un futuro prometedor para seguir un camino invisible? Los elegidos no esperan que otros entiendan. Su única certeza es que Dios tiene el control, pero eso no hace que la carga sea más ligera. Sin embargo, la belleza del sacrificio del elegido es precisamente en su recompensa invisible. Lo que el mundo ve como pérdida, Dios ve como preparación. Cada renuncia es una semilla plantada para un futuro glorioso. Joseph tuvo que pasar años en prisión antes de ser elevado al gobernador de Egipto. Moisés tuvo que deambular por el desierto antes de llevar a su gente a la tierra prometida, y Jesús, el mejor ejemplo de todos, tuvo que sufrir el abandono y la cruz antes de la resurrección. El sacrificio puede parecer invisible ahora, pero en el momento adecuado, Dios transforma cada pérdida en la multiplicación. Para aquellos que perseveran, no hay renuncia que no sea recompensada con algo infinitamente mayor. Ser elegido por Dios significa ingresar automáticamente en una guerra invisible. El enemigo no pierde el tiempo con aquellos que no representan una amenaza, pero persigue ferozmente a quienes llevan la marca divina. Desde el momento en que uno elegido decide seguir su llamado, se convierte en el objetivo de intensos ataques espirituales. Las pruebas comienzan a multiplicarse, las dificultades parecen insuperables, y a menudo el desánimo intenta infiltrarse en el corazón. Pero estos ataques no son signos de abandono divino. Por el contrario, son pruebas de que el elegido está en el camino correcto. El diablo sabe que si puede hacer un elegido para darse por vencido, puede evitar que el plan de Dios se cumpla. Por lo tanto, usa armas como miedo, duda, tentación e incluso personas cercanas para tratar de desviar a las elegidas de su misión. Joseph fue el objetivo de la envidia y la traición dentro de su propia casa. Elijah, después de derrotar a los profetas de Baal, fue tomado por un miedo paralizante y deseaba la muerte. Incluso Jesús, en el apogeo de su misión, fue tentado en el desierto y enfrentó una persecución constante. La batalla espiritual de los elegidos no solo ocurre en el mundo físico, sino especialmente en el corazón y la mente. Las voces de la duda susurraron que la llamada es una ilusión, que el sufrimiento es innecesario y que sería más fácil volver a la vida normal. Pero aquellos que entienden la verdadera naturaleza de esta guerra saben que resistirse
es la clave de la victoria. El enemigo puede tratar de retrasar el plan de Dios, pero nunca puede frustrarlo por completo. Y es precisamente en los momentos de batalla más oscuros que Dios manifiesta su poder de una manera extraordinaria. Cuando José estaba atascado, Dios ya estaba preparando su encuentro con Faraón. Cuando Elisha se sintió solo y derrotado, Dios reveló que todavía había 7,000 fieles que no habían inclinado Baal. Cuando Jesús fue crucificado, la mayor victoria en la historia estaba a punto de suceder. El secreto de los elegidos no es evitar la batalla, sino perseverar en ella con una fe inquebrantable, porque al final la guerra ya ha sido superada, y aquellos que se resisten verán la fidelidad de Dios en acción con sus propios ojos. Ser elegido por Dios a menudo significa caminar solo. No siempre se debe a que uno lo quiere, sino porque la llamada requiere separación. Elijah, uno de los mejores profetas de la Biblia, experimentó intensamente esta soledad. Después de un logro extraordinario, al desafiar a los profetas de Baal y presenciar el fuego de Dios consume en sacrificio en el monte Carmel, debería estar en su momento más triunfante. Pero en cambio, fue tomado por la desesperación. La amenaza de Jezebel lo hizo huir al desierto, donde, agotado y desilusionado, deseaba morir. Esta es una de las mayores paradojas de las elegidas. Incluso después de grandes victorias, pueden sentirse completamente solos y agotados. La soledad de Elijah no solo era física, sino también espiritual y emocional. Él creía que era el único que todavía sirvió a Dios, que nadie más compartió su fe y propósito. Este sentimiento de aislamiento no es raro para aquellos que tienen un propósito divino. Cuando Dios llama a alguien a una misión, a menudo lo separa, sacándolo de su zona de confort y alejándolo de las influencias que podrían desviarlo del camino. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. David enfrentó años de escape y soledad antes de ser coronado rey. Incluso Jesús se retiró constantemente al desierto para estar solo con el Padre. Es en silencio que Dios habla, es en ausencia de distracciones que su voz se vuelve más clara. Pero para aquellos que viven este proceso, puede ser difícil ver el propósito del dolor en el momento en que está sucediendo. El mayor error de Elijah era creer que estaba completamente solo. Cuando se ventiló a Dios, escuchó una respuesta sorprendente. Todavía había 7,000 en Israel que no habían duplicado las rodillas a Baal. Dios nunca deja a tu elegido sin apoyo, incluso cuando no pueden verlo. El problema de la soledad no es la falta de personas, sino la sensación de que nadie entiende lo que está viviendo. Pero Dios siempre eleva a los compañeros de viaje en el momento adecuado. E incluso cuando nadie parece estar cerca, Dios mismo se convierte en la compañía más fiel. La soledad no destruye a los elegidos, ella los prepara. Elijah pensó que su misión había terminado, pero Dios todavía tenía planes para él. Después de ese momento en el desierto, Dios lo fortaleció, le dio nuevas instrucciones y lo envió a ungir a Elisha como su sucesor. La lección es clara. La soledad puede ser una etapa de la caminata, pero nunca será el destino final. Quien persevere, que mantiene la fe incluso en los momentos más oscuros, verá que Dios nunca deja el suyo. El dolor y el sufrimiento son parte del camino de todos elegidos. Muchos creen que ser llamado por Dios significa una vida de bendiciones e instalaciones, pero la realidad es bastante diferente. De hecho, ser elegido a menudo significa enfrentar pruebas que soportarían. El sufrimiento de los elegidos no es un castigo, sino un proceso de refinamiento. Así como el oro tiene que pasar por el fuego para ser purificado, el alma de los llamados debe ser moldeado por el calor de las pruebas. Este es un principio que se repite en toda la Biblia. Joseph
Fue traicionado, vendido y arrestado antes de ser exaltado. Moisés fue rechazado por su propio pueblo antes de liberarse. E incluso Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de la resurrección. El sufrimiento no es el final del viaje de los elegidos. Es el medio por el cual están preparados para algo mayor. Pero, ¿qué hace que el sufrimiento de los elegidos sea diferente del sufrimiento común? La respuesta está en propósito. Para aquellos que no tienen fe, el dolor parece vacío, sin sentido, solo un cruel castigo de la vida. Pero para los elegidos, cada lágrima tiene un propósito. Cada pérdida, cada herida, cada traición es un paso más en el camino hacia la misión que Dios ha establecido. El trabajo es un claro ejemplo de esto. Perdió todo, su familia, sus bienes, su salud, y sin embargo, permaneció fiel. Al final, Dios restauró todo lo que se había tomado el doble. El sufrimiento no destruyó a Job, sino que lo transformó. Dejó el más fuerte, más sabio y con una fe inquebrantable. El problema es que, en el medio del fuego, muchos no pueden ver su promesa. Es fácil perderse en la desesperación, cuestionar a Dios e incluso pensar que los ha abandonado. Era así con Joseph cuando estaba en prisión, con David cuando huyó de Saúl, con Elijah cuando se escondió en la cueva. Todos tuvieron momentos en que se sintieron indefensos, pero Dios nunca los dejó. El fuego no es para la destrucción, sino por purificación. Cuando Dios permite que un elegido por el sufrimiento, ya ha preparado la salida. Nunca pone a alguien en una prueba sin primero asegurarse de que haya una recompensa esperando al otro lado. Y esta recompensa no es solo material, sino espiritual. El carácter de las fuerzas de sufrimiento elimina las impurezas, fortalece la fe. Él enseña a los elegidos a depender completamente de Dios y no de sus propias fortalezas. Aquellos que pasan por el fuego del sufrimiento salen de él más fuertes, más preparados y más cercanos al propósito para el que fueron llamados. La gran verdad es que Dios puede ser utilizado por Dios sin ser roto y reconstruido primero. Pero aquellos que apoyan el proceso, que permanecen fieles incluso cuando todo parece perdido, presenciar el cumplimiento de las promesas divinas en sus vidas. La historia de Joseph es un poderoso recordatorio de que la perseverancia de los elegidos nunca es en vano. Desde una edad temprana, recibió sueños proféticos que indicaban su glorioso futuro, pero la realidad que enfrentó parecía contradiciendo estos puntos de vista. Vendido como esclavo por los propios hermanos, humillados y traicionados por quienes deberían protegerlo, Joseph vio su vida desmoronarse de una manera cruel e inesperada. En Egipto encontró cierto alivio al ganar la confianza de Potifar, pero nuevamente fue arrojado a las sombras de la prisión después de ser acusado falsamente. Cada otoño parecía un golpe final, cada prueba era una señal de que su vida estaba condenada al fracaso. Pero Joseph nunca permitió que la amargura dominara su corazón. Él entendió que incluso en las peores circunstancias que Dios estaba con él, dando forma a su personaje con un propósito mayor. La grandeza de Joseph no vino de la ausencia de desafíos, sino la forma en que trató con ellos. En lugar de rebelarse, usó cada fase como un aprendizaje, cada dolor como combustible para su fe. En prisión, en lugar de hundirse en la autocompasión, ayudó a otros prisioneros e interpretó sueños, un regalo que Dios le había otorgado. Esta actitud de resiliencia y servicio fue lo que lo llevó a Faraón, donde en un solo momento se transformó su vida. De un prisionero, Joseph se convirtió en el segundo hombre más poderoso en Egipto. Pero su ascenso no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de fidelidad y perseverancia. Dios no lo abandonó en ningún momento, pero necesitaba refinarlo a través del dolor.
ya que solo un hombre preparado por la adversidad podría soportar la responsabilidad que vendría. La historia de Joseph enseña que la perseverancia de los elegidos siempre conduce a la recompensa. El camino puede ser arduo, las pruebas pueden ser abrumadoras, pero Dios nunca deja de cumplir sus promesas. El sufrimiento no es un signo de abandono, sino un instrumento de preparación. Cuando Joseph finalmente redescubrió a sus hermanos y tuvo la oportunidad de vengarse, eligió el perdón, porque entendió que todo lo que vivía era parte de un plan más grande. Los elegidos saben que cada rotura se ha derramado, cada injusticia sufrida, cada noche solitaria es parte de un proceso que los lleva a un destino mucho más grande de lo que podrían imaginar. La perseverancia no es solo una virtud, es la clave para transformar el sufrimiento en el propósito. Muchos desean las recompensas de Dios, pero pocas están dispuestas a pagar el precio de la fidelidad. Sin embargo, aquellos que permanecen firmes, incluso ante las mejores pruebas, descubren que la recompensa de la fidelidad va más allá de todo lo que se puede imaginar. Esta recompensa no es solo material, como muchos creen, sino especialmente espiritual. La paz, el propósito y una profunda conexión con Dios son solo algunas de las bendiciones que acompañan a aquellos que no han renunciado en medio de las batallas. Los elegidos aprenden que la fidelidad no es un camino de las instalaciones, sino un compromiso que requiere entrega total. Al final, sin embargo, la cosecha siempre supera la siembra. Jesús enseñó que cualquiera que renunció a algo por el bien de él, recibiría 100 veces más en esta vida y en el futuro, la vida eterna. Este principio es evidente en toda la Biblia. Joseph fue traicionado, pero luego gobernó Egipto. Job perdió todo, pero luego Dios restauró su vida 2 veces. Abraham dejó su tierra sin garantías, pero se convirtió en el padre de una multitud innumerable. Dios nunca ignora los sacrificios de los elegidos. Cada renuncia, cada lágrima, cada día de espera cuenta. La fidelidad de los elegidos genera frutas que trascienden su propia vida, influyendo no solo en su destino, sino también el de las generaciones futuras. Pero la mayor recompensa de la fidelidad no está en los bienes terrenales, sino en la certeza de que Dios tiene el control. Quien es fiel experimenta un nivel de confianza que el mundo nunca entenderá. Cuando todo parece perdido, los elegidos no se desesperan, porque saben que Dios ha preparado algo mucho más grande de lo que se tomó. La fidelidad no es un juego de pérdida y ganancias, es una alianza eterna con el Creador. Aquellos que permanecen fieles hasta el final no solo ven las manos de Dios para actuar, sino que también se convierten en testigos vivos de su gloria. La vida de los elegidos no se trata solo de ellos, se trata de un legado que va más allá del tiempo y transforma el destino de muchas generaciones. Cuando Dios llama a alguien, no solo está mirando a ese individuo, sino a todo lo que lo atravesará. Abraham no era solo un hombre de fe, sino el comienzo de una nación. Joseph no solo sobrevivió a la esclavitud, sino que se convirtió en el salvador de un pueblo entero. Esther no era solo una reina, sino la pieza clave para evitar un genocidio. La historia de los elegidos no termina cuando sus vidas llegan a su fin. Por el contrario, ella sigue resonando, inspirando y formando a los que vienen más tarde. Uno de los mayores errores que alguien puede cometer es subestimar el impacto de su fidelidad. Muchos piensan que sus pequeñas elecciones diarias no hacen ninguna diferencia, pero Dios trabaja en los detalles. Un acto de obediencia hoy puede desencadenar una cadena de eventos que transformará el futuro. Cuando Abraham subió la colina para sacrificar a Isaac, no sabía que estaba señalando proféticamente el sacrificio de Cristo. Cuando David se enfrentó a Goliat,
No imaginó que años más tarde se convertiría en el rey que traería estabilidad a Israel. Los elegidos no ven la imagen completa, pero cada paso de fe que dan deja un rastro de transformación donde van. El verdadero legado de los elegidos no se mide por riquezas acumuladas o logros visibles, sino por la influencia espiritual que dejan. La fe de uno elegido puede cambiar a su familia, su comunidad, incluso una nación, y más que eso, su historia todavía se cuenta mucho después de su partida. Dios no elige a las personas solo para vivir grandes momentos, sino para ser testigos vivientes de su poder. El legado de los elegidos no es borrado por el tiempo, se fortalece, cruza las generaciones y continúa haciendo eco en la eternidad. El viaje de los elegidos está marcado por desafíos, sacrificios y batallas espirituales, pero una cosa es segura: la victoria final ya está decreta. Dios nunca llama a alguien a un propósito sin garantizar que la promesa se cumpla. El problema es que a menudo el camino a esta victoria parece oscuro. Cuando David fue ungido king, no subió de inmediato al trono. Antes de eso tuvo que enfrentar la furia de Saúl, vivir como un fugitivo y pasar años de ordenado. Joseph recibió grandes sueños sobre su futuro liderazgo, pero antes de llegar a ella, enfrentó la traición, la esclavitud y la prisión. Moisés fue llamado a liberar a Israel, pero tuvo que lidiar con un pueblo rebelde en el desierto durante décadas antes de ver la tierra prometida. La espera puede ser larga, pero Dios no falla. Lo que diferencia a los elegidos de aquellos que se rinden es la fe inquebrantable de que la promesa se cumplirá, independientemente de las circunstancias. Es fácil creer cuando todo funciona, pero la verdadera prueba de fe ocurre en silencio, cuando parece que Dios está distante, cuando las puertas se cierran y la esperanza comienza a vacilar. Sin embargo, es en este momento que el plan divino es más activo. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un momento de preparación. Dios no entrega victorias a los corazones inmaduros, porque sabe que una bendición recibida con anticipación puede convertirse en una carga insoportable. Por lo tanto, cada prueba, cada aparente toma, cada batalla es, de hecho, un paso hacia la realización del propósito, y luego, en el momento correcto, se cumple la promesa. David finalmente se convirtió en rey. Joseph gobernó en Egipto, Moisés vio a su gente entrar en la tierra prometida, y sobre todo Jesús, que pasó la cruz, se levantó en gloria y lleva el nombre de todos los nombres. La victoria final de los elegidos nunca está en duda, ha sido escrita desde el principio de los tiempos. El enemigo puede tratar de retrasar, desviarse o confundir, pero nunca puede prevenir lo que Dios ya ha determinado. Aquellos que perseveran hasta el final verán con sus propios ojos que cada pelea valió la pena. La promesa de Dios nunca falla, y aquellos que confían en Él siempre alcanzan el destino por el cual fueron llamados. Aunque el camino de los elegidos a menudo es solo, Dios nunca los deja completamente solo. Siempre cría a la gente para que caminen junto a aquellos que tienen un propósito especial. Moisés tuvo a Aarón y Hur para apoyarlo cuando sus fuerzas se estaban acabando. David tenía a Jonathan, un amigo leal que lo ayudó a soportar los años de persecución. Jesús, aunque Él es el Hijo de Dios, no cumplió su misión solo. Llamó a los discípulos a caminar con Él, dividir el dolor y continuar su legado. La fuerza de la comunidad es uno de los secretos de la perseverancia de los elegidos. Incluso cuando todo parece difícil, tener personas que comparten la misma fe y visión puede ser la diferencia entre seguir adelante o darse por vencido. El enemigo conoce el poder de la comunión y, por lo tanto, trata de aislar a los elegidos. Susurra mentiras, diciendo que nadie los entiende, que están solos y que no hay nadie con quien puedan contar. Pero esto no es cierto.
Dios siempre se pone en camino a aquellos que se llaman personas que los ayudarán a llevar el peso del viaje. En veces, estos aliados provienen de donde menos esperaba. Puede ser un amigo que reza, una palabra de aliento de alguien desconocido, una comunidad de fe que se fortalece en los momentos más difíciles. La batalla puede ser individual, pero la guerra nunca es superada sola. Además de recibir soporte, los elegidos también se llaman para soportar. Aquellos que ya se han sometido a ciertos ensayos tienen la misión de ayudar a los que comienzan. Por lo tanto, se crea un ciclo de fortalecimiento donde uno eleva al otro, y el propósito de Dios se cumple completamente. La iglesia primitiva entendió esto. Nadie caminó solo. Todos compartieron sus dolores y alegrías. La comunidad es más que un grupo de personas. Es un refugio, un lugar donde los elegidos pueden fortalecerse entre sí. Dios no solo llama a los individuos, Él construye ejércitos. Y los que caminan juntos llegan más allá. A lo largo del viaje de los elegidos surgen muchos momentos de incertidumbre. Hay días en que todo parece perdido, momentos en los que el miedo intenta dominar y situaciones en las que la única opción parece rendirse. Pero hay un secreto que los elegidos aprenden en el camino: confiar completamente en el plan de Dios. Esto significa renunciar al control, darle cada detalle y creer que incluso cuando todo parece estar desmoronado, Dios continúa a cargo. Esta confianza no proviene de palabras vacías, sino de la experiencia de ver a Dios para actuar, para presenciar los milagros, sentir su presencia en los momentos más oscuros. Aquellos que confían en el plan divino descansan, porque Él sabe que Dios nunca falla. Sin embargo, esta confianza requiere algo que pocos estén dispuestos a entregar: rendición total. Es fácil confiar cuando las cosas están funcionando bien, pero confiar en cuando la tormenta se intensifica es una prueba que pasan. Cuando Peter caminó sobre las aguas mientras miraba a Jesús, permaneció firme, pero en el momento en que comenzó a mirar el viento y las olas, se hundió. Esta es la lección de los elegidos. La confianza no puede basarse en las circunstancias, sino en la promesa de Dios. Aquellos que arreglan sus ojos en Cristo nunca se hunden, porque Él es la roca inquebrantable. El último paso del viaje elegido es vivir en esta plena confianza. No significa ausencia de desafíos, sino la certeza de que, independientemente de lo que suceda, Dios siempre tendrá la última palabra. Aquellos que viven así experimentan un nivel de paz que el mundo no puede entender. Sus corazones no están sacudidos por las malas noticias, sus almas no se desesperan ante las dificultades, porque saben que hay un mayor propósito en cada detalle. El camino puede ser largo, pero aquellos que realmente confían nunca pierden el destino. El llamado puede ser un desafío, pero la recompensa de vivir completamente alineada con Dios vale cada sacrificio.